título que yo le puse a este mensaje es: hoy es día de buenas nuevas. Hoy es un día de buenas nuevas. ¿Cuántos lo creen? Amén. Hoy es un día de buenas nuevas. Hoy es un día de buenas nuevas. Amén. Acompáñenme al segundo libro de Reyes, el capítulo 6. Versículo 24. Al versículo 30. Y después vamos a leer todo el capítulo 7. ¿Ya lo encontró? Y si no, ya lo encontró en las pantallas, ¿verdad? Es más fácil. Dice la escritura: después de esto aconteció que Ben-Hadad, rey de Siria, reunió todo su ejército y subió y sitió a Samaria. Y hubo gran hambre en Samaria a consecuencia de aquel sitio, tanto que la cabeza de un asno se vendía por 80 piezas de plata. Usted se imagina. Y la cuarta parte de un cab de estiércol de paloma por 5 piezas de plata. Y pasando el rey de Israel por el muro, una mujer le gritó y dijo: salva, Señor rey, Señor mío. Y él dijo: si no te salva Jehová, ¿de dónde te puedo salvar yo? ¿Del granero o del lagar? Y le dijo el rey: ¿qué tienes? Ella respondió: esta mujer me dijo: da acá a tu hijo y comámoslo hoy, y mañana comeremos el mío. Cocimos pues a mi hijo y lo comimos. El día siguiente yo le dije: da acá a tu hijo y comámoslo, mas ella lo escondió a su hijo. Cuando el rey oyó las palabras de aquella mujer, rasgó sus vestidos y pasó así por el muro. Y el pueblo vio el cilicio que traía interiormente sobre su cuerpo. Y él dijo: así me haga Dios y aún me añada, si la cabeza de Eliseo, hijo de Safat, se queda sobre él hoy. Vamos al capítulo 7, versículo 1 en adelante. Dice: entonces Eliseo, entonces Eliseo, oíd palabra de Jehová. Así dijo Jehová: mañana a estas horas valdrá el seah de flor de harina un siclo, y 2 seas de cebada un siclo, a la puerta de Samaria. Y un príncipe sobre cuyo brazo el rey se apoyaba, respondió al varón de Dios y dijo: si Jehová hiciese ahora ventanas en el cielo, ¿sería esto así? Y él dijo: he aquí, tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ello. Y había en la entrada de la puerta 4 hombres leprosos, los cuales dijeron el uno al otro: ¿para qué nos estamos aquí hasta que muramos? Si tratáremos de entrar en la ciudad, por el hambre que hay en la ciudad, moriremos en ella. Y si nos quedamos aquí, también moriremos. Vamos pues ahora y pasemos al campamento de los sirios. Si ellos nos dieren la vida, viviremos. Y si nos dieren la muerte, moriremos. Se levantaron pues al anochecer para ir al campamento de los sirios, y llegaron a la entrada del campamento de los sirios. No había allí nadie, porque Jehová había hecho que en el campamento de los sirios se oyese estruendo de carros, ruido de caballos y estrépito de gran ejército. Y se dijeron unos a otros: he aquí, el rey de Israel ha tomado a sueldo contra nosotros a los reyes de los heteos y a los reyes de los egipcios, para que vengan contra nosotros. Y así se levantaron y huyeron al anochecer, abandonando sus tiendas, sus caballos,
sus asnos y el campamento como estaba, y habían huido para salvar sus vidas. Cuando los leprosos llegaron a la entrada del campamento, entraron en una tienda y comieron y bebieron, y tomaron de allí plata y oro y vestidos, y fueron y los escondieron. Y vueltos entraron en otra tienda, y de allí también tomaron, y fueron y lo escondieron. Luego se dijeron el uno al otro: no estamos haciendo bien. Hoy es día de buena nueva, y nosotros callamos. Si esperamos hasta el amanecer, nos alcanzará nuestra maldad. Vamos pues ahora, entremos y demos la nueva en casa del rey. Y vinieron pues y gritaron a los guardias de la puerta de la ciudad y les declararon diciendo: nosotros fuimos al campamento de los sirios, y he aquí que no había allí nadie, ni voz de hombre, sino de caballos atados, asnos también atados, y el campamento intacto. Y los porteros gritaron y lo anunciaron dentro del palacio del rey. Y se levantó el rey de noche y dijo a sus siervos: yo os declararé lo que nos han hecho los sirios. Ellos saben que tenemos hambre, y han salido de las tiendas y se han escondido en el campo, diciendo: cuando hayan salido de la ciudad los tomaremos vivos y entraremos en la ciudad. Entonces respondió uno de sus siervos y dijo: tomen ahora 5 de los caballos que han quedado en la ciudad, porque los que quedan acá también perecerán como toda la multitud de Israel que ya ha perecido. Y enviemos y veamos qué hay. Tomaron pues 2 caballos y un carro, y envió el rey al campamento de los sirios diciendo: id y ved. Y ellos fueron y lo siguieron hasta el Jordán, y he aquí que todo el camino estaba lleno de vestidos y enseres que los sirios habían arrojado por la premura. Y volvieron los mensajeros y lo hicieron saber al rey. Entonces el pueblo salió y saqueó el campamento de los sirios, y fue vendido un seah de flor de harina por un siclo, y 2 seas de cebada por un siclo, conforme a la palabra de Jehová. Y el rey puso a la puerta a aquel príncipe sobre cuyo brazo él se apoyaba, y lo atropelló el pueblo a la entrada y murió, conforme a lo que había dicho el varón de Dios cuando el rey descendió a él. Y aconteció pues que de la manera que el varón de Dios había hablado al rey, diciendo: 2 seas de cebada por un siclo, y el seah de flor de harina será vendido por un siclo mañana, a estas horas, a la puerta de Samaria. A lo cual aquel príncipe había respondido al varón de Dios diciendo: si Jehová hiciese ventanas en el cielo, ¿pudiera suceder esto? Y él dijo: he aquí que tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ello. Y le sucedió así, porque el pueblo le atropelló a la entrada, y dice: y murió. Amén. Dejamos ahí la palabra del Señor. Cuando uno estudia un poquito geografía bíblica, se da cuenta de que en aquel tiempo las ciudades principales tenían un método para poder protegerlas de los ataques de los enemigos. Y uno de los métodos que utilizaban era hacer murallas. Usted se recuerda de la muralla que rodeaba la ciudad de Jericó. Se dice que era una muralla de 6 metros de alto por 6 de ancho, donde podían correr caballos y podían ellos tener un control total de todas las personas que se acercaban a la ciudad. Por lo tanto, los habitantes de la ciudad estaban muy bien protegidos. Acá nos habla que la ciudad de Samaria también tenía uno de esos muros que la protegía de los enemigos. Pero un día el rey de Siria, yo no sé por qué todavía siguen los pleitos entre Israel y Siria. Siempre, si usted escucha las noticias, se da cuenta que hasta la fecha todavía hay una rivalidad en medio de estos dos pueblos. Pero el ejército de Siria había sitiado, dice, la ciudad de Samaria. Es decir, que había venido con todo su ejército a rodear toda la ciudad
para que la ciudad poco a poco se fuera muriendo de hambre, porque a la ciudad no podían entrar alimentos, no podían entrar personas a vender, y por lo tanto todos los alimentos que ellos tenían ahí poco a poco los iban a consumir, y pronto la ciudad se iba a quedar sin alimentos y toda la ciudad iba a morir de hambre. Y era entonces cuando ya el pueblo de Samaria estuviera bien debilitado, era cuando el ejército de Siria iba a entrar y a tomar posesión de la ciudad. Así que adentro de la ciudad, usted se imagina, la Biblia dice que había gran hambre en aquella ciudad. Yo no sé si usted se ha dado cuenta que el hambre a todos nos atormenta. Algunos los atormenta más que a otros, pues, ¿verdad? Pero realmente con un día que usted pase sin comer. Yo una vez, cuando tenía una labor de café, me llevé a unos trabajadores y me dijeron, vamos a llevar almuerzo a trabajar. Yo les dije no, porque vamos a almorzar allá en algún lugar. Y yo recuerdo que empezamos a trabajar desde las 6 de la mañana. Yo solamente me había tomado un vaso de agua nada más y los trabajadores habían desayunado bien. Y uno de los más fieles que trabajaba conmigo y que me respetaba mucho, ya cuando eran las 12 y me dijo, ¿y el almuerzo? ¿Y el almuerzo? Yo le digo, tranquilo, vamos a terminar. Y después, no, me dijo, si es así, ya nunca, ni un día más trabajo con usted, porque yo no nací para morir de hambre. Morir de hambre, se pasaba solamente una hora. Pero usted se imagina cómo será pasar una semana, 2 semanas, 3 semanas, hermanos, con comer puchitos de comida nada más y contemplar todo el poquito de comida que tenían y guardarlo para comérselo poco a poco y dárselo tal vez a los más chiquitos. Dice que había gran hambre en aquella ciudad. En esta ciudad solamente reinaba la desesperación. Hermanos, todos andaban desesperados, todos andaban enojados. Usted se ha dado cuenta que cuando alguno tiene hambre se pone así, un poco trompudo, enojado, se le alteran los nervios. Usted se imagina, toda una ciudad estaba así, desesperada. Tenían incertidumbre y de decir, ¿qué va a ser de nosotros? Poco a poco nos vamos a morir y solamente estemos más debilitados. Los soldados van a abrir las puertas de la ciudad y van a entrar los sirios y nos van a matar a todos. ¿Qué va a ser de nuestra vida? Había desesperación, había incertidumbre, había temor dentro de ellos. Y el precio de los alimentos dice que estaba por las nubes. La cabeza de un burro dice que valía 80 piezas de plata. ¿Qué le puede usted sacar a la cabeza de un asno? Soldo caldo tras caldo, ¿verdad? Caldo tras caldo, ¿verdad? Sacarle la primera caldada, después la segunda caldada, después hacer tacos de lengua, tacos de ojos, envueltos de cerebro, por último las orejas y por último chuparse los huesos, ¿verdad? 80 piezas de plata. Y para ajustar, los asnos eran animales inmundos que el pueblo de Israel no los podía comer. Pero ahora ellos no estaban respetando nada. Estaban ellos comiéndose algo inmundo. Y 1/4 de libra, dice, de estiércol de paloma valía 5 piezas de plata. En algunas otras versiones dice que eran algarrobas, pero la mayoría de versiones dice que era estiércol de paloma. Y un escritor famoso, el escritor Josefo del primer siglo, él dice que sí, en muchas ocasiones la gente en aquella hambruna tremenda se comía el estiércol de las palomas. Así que la ciudad cada día estaba más debilitada. El rey no podía hacer absolutamente nada por la ciudad, ni contaba con un aliado que lo pudiera socorrer. Y lo peor de todo es que la ciudad y el pueblo de Israel se habían alejado de Dios. No ve uno a la ciudad, uno la ve solo clamando, teniendo temor, viviendo en desesperación.
pero no ve uno haciendo cadenas de oración a aquella gente que estaba dentro de la ciudad clamándole al Señor. No, sino que se habían alejado de la gracia del Señor. Pero Dios tiene un amor tremendo para su pueblo. Y eso, hermanos, sucede a veces cuando oramos y a veces cuando no oramos, porque la gracia de Dios así es. Acá usted no ve a la ciudad. Cuando el rey Josafat también fue sitiada la ciudad, él sí puso cantores, puso a la gente a adorar a Dios, puso a la gente a ayunar. Pero acá en Samaria uno no ve absolutamente nada. Y ¿sabe qué? Yo veo la gracia de Dios acá en medio de la ciudad, porque Dios viene e interviene en favor de aquel pueblo de una forma maravillosa que ellos ni siquiera se las esperaban. Así que en medio de eso, Dios trae una palabra a la vida. Y es que Dios así es. Dios siempre tiene una palabra para nuestra vida. Cuando estamos en medio de situaciones, Dios siempre por su Espíritu Santo nos va a traer una palabra de vida para nosotros. Nos va a traer una palabra de consuelo, nos va a traer una palabra de esperanza. Siempre Dios nos va a traer una palabra de aliento cuando nosotros estamos desalentados. Porque Dios así es. ¿Por qué? Porque nos ama. Y no es por lo tanto que nosotros buscamos a Dios. Claro, hay una gran diferencia cuando nosotros buscamos a Dios, pero en medio de todo está el favor, la gracia de Dios. Y viene Dios y le trae una palabra precisa al pueblo de Israel. Una palabra bien clara, una palabra corta, una palabra, hermanos, que para ellos tampoco tenía lógica. Esta palabra no tenía lógica para ellos por el momento en que ellos estaban pasando. Le quiero leer en el capítulo 7, versículo 1, en la traducción del lenguaje actual. Dice: Eliseo respondió: pon atención al mensaje de Dios. Y eso es lo que Dios nos viene a decir hoy, en esta mañana. Pónganle atención al mensaje de Dios. Pónganle atención al mensaje del cielo. Y eso les dice el profeta Eliseo. Y él dice: mañana a esta hora, a la entrada de la ciudad de Samaria, dice, con una moneda de plata. Pregunto, ¿cuánto costaba la cabeza de un asno? 80 piezas de plata. Y él dice: mañana a esta hora, dice, a la entrada de la ciudad de Samaria, con una moneda de plata se podrán comprar 3 kilos de harina o 6 kilos de cebada. Esta palabra lo que hace, hermanos, no es que el pueblo exalte a Dios. Mire, la ciudad estaba tan sumergida en sus pecados, tan sumergida, hermanos, en su maldad, que ni siquiera, hermanos, aceptan una palabra divina, una palabra celestial, una palabra tan clara y precisa que Dios, por amor a ellos, se las envía a través del profeta Eliseo. Y Dios les dice: mañana a esta hora, dice, con una moneda de plata se podrán comprar 3 kilos de harina o 6 kilos de cebada. Es interesante ver la reacción del pueblo de Dios, que no se ve dando gracias al pueblo, levantando las manos y diciendo: Señor, gracias porque nos visitas, gracias porque en medio de todo tú no te olvidas de nosotros, tú tienes misericordia. Uno no ve ni una sola palabra del pueblo exclamando así a Dios, ni dándole gracias, ni una palabra de alabanza por la palabra profética que Dios le había enviado a su pueblo. Lo que hizo esta palabra fue resaltar en el corazón de el príncipe en cuyo brazo, dice, se apoyaba el rey. Y él
con una palabra hasta irónica, dijo: ¿cómo puede ser eso? La única forma en que Dios puede solucionar este problema es que si Él abriera ventanas de los cielos y derramara de allá el trigo y la cebada. Sería la única forma. Pero lo hace de una forma sarcástica. ¿Por qué? Porque Él, hermanos, es que lo que habla nuestra boca es lo que hay en nuestro corazón. Él vivía una vida incrédula. Por eso pronuncia palabras incrédulas. Y eso debemos nosotros de tener cuidado, los hijos de Dios. Hermanos, entre más nosotros nos alimentemos, más palabras de fe van a salir de nuestra boca. Más palabras de confianza del Señor van a salir de nuestra boca. Mientras más cada día nosotros nos estemos llenando y llenando de la palabra de Dios, más, hermanos, vamos a tener el tanque lleno de gracia, de misericordia, de favor de Dios, y eso va a salir de nuestra boca. Este hombre lo que hizo fue, la única respuesta fue una respuesta despectiva, y él dijo: si Jehová hiciere ventanas en el cielo, ¿podrá hacer esto así? Qué poca gratitud con una palabra que viene del cielo para traer respuesta favorable a toda una ciudad que estaba viviendo en tristeza y en dolor. Hay muchas lecciones que podemos sacar de esto. Podemos sacar lecciones de los leprosos, que ellos no se quedaron, hermanos, con el botín, sino que fueron a dar las buenas nuevas a la ciudad. Y podemos sacar muchas lecciones, pero la lección que yo quiero sacar esta mañana es la lección de este príncipe del rey. Y vamos a sacar algunas lecciones. Y sobre todo las vamos a sacar de la incredulidad de él. Número 1, este hombre duda del poder de Dios. Duda del poder de Dios. Él dijo: ¿cómo es posible que Dios haga que mañana a esta hora tengamos alimentos a tan bajo precio? ¿Cómo es posible? Si nosotros somos una ciudad que estamos sitiados, ¿cómo va a ser que con una moneda de plata, cuando ahora estamos pagando 80 monedas de plata por la cabeza de un asno, cómo va a ser que mañana con una moneda de plata se van a comprar 3 kilos de harina? Eso es imposible, pues. Y es que él estaba poniendo sus ojos en la realidad, en todo lo malo que ellos estaban viviendo. Y eso muchas veces a nosotros nos pasa, que nosotros nos fijamos más en las circunstancias en que estamos viviendo y nosotros dejamos de levantar nuestros ojos al cielo, sabiendo que tenemos un Dios todopoderoso que puede hacer cualquier cosa en favor de sus hijos y que puede levantar, hermanos, situaciones difíciles de la vida del pueblo de Dios a través de un milagro. Este hombre dudó del poder de Dios. ¿Cómo va a ser posible eso? Si un cuarto de litro de estiércol de paloma vale 5 monedas de plata. Y lo peor de todo es que ya se habían empezado a comer los unos a los otros. Una mujer llega y le dice al rey: mira, tengo un problema. Hicimos un negocio con mi vecino y que ayer cocináramos y chojineáramos a mi hijo. Y lo hicimos en caldo, usted se imagina. Y nos lo comimos. Y ahora que le toca el turno que nos comamos al hijo de ella ya lo escondió y no quiere que nos lo comamos. Y dice que el rey, tan desesperado, rasgó sus vestidos, pero uno no ve al rey levantando sus manos y buscando el rostro de Dios y diciendo: Dios, ten misericordia de nosotros, ve lo que está pasando el pueblo de Israel, Dios, por favor, desciende. No,
Al contrario, uno lo ve, hermanos, tal vez con una carga de conciencia y diciendo, ¿qué puedo yo hacer? Yo no puedo hacer absolutamente nada. Y dejó de poner sus ojos en el cielo, donde podía venir el socorro. ¿De dónde viene nuestro socorro? Dice la Biblia. Nuestro socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Y estoy dando esta palabra porque muchas veces nosotros nos sentimos sitiados en las situaciones en que estamos pasando y no le encontramos nosotros, hermanos, punta ni cola a la situación en que estamos viviendo. Y eso hace, hermanos, que nosotros empecemos a dudar del poder de Dios. Este hombre, de una forma despectiva, dijo, la única forma en que Dios puede visitarnos es que solamente que abra ventanas en el cielo y que del cielo nos deje caer la harina y la cebada que nosotros necesitamos para poder alimentarnos. De otra forma, dijo él, no se puede. En esta situación no puede ser que Dios actúe. Y es que hay algo que en medio de las circunstancias le pasa al pueblo de Dios, y es que nos olvidamos muchas veces cuánto Dios nos ama a nosotros. El pueblo de Israel, aunque le había dado las espaldas a Dios y le daba las espaldas desde que fundaron la ciudad de Samaria, hicieron 2 becerros de oro y le dijeron, he aquí tus dioses para que ustedes los adoren. Sin embargo, hermanos, con todos los reyes malos que tuvo el reino del norte, Dios siempre los visitaba. Dios tenía misericordia del pueblo. ¿Por qué? Porque los había amado con amor eterno. Y es que cuando nosotros tenemos conciencia cuánto Dios nos ama, yo digo, a Dios va a mover cielo y tierra para sacarnos de las circunstancias y las situaciones difíciles que estemos pasando. Pero a ellos se les había olvidado cuánto Dios los amaba, sino que solamente estaban contemplando el dolor, contemplando, hermanos, el temor, contemplando aquella situación difícil que ellos estaban pasando. Y este príncipe del rey, lo primero que hace es dudar del poder de Dios. Usted tiene un Dios todopoderoso. Yo tengo un Dios todopoderoso. Y ese Dios todopoderoso está de nuestro lado. Está de nuestro lado, está para pelear por usted, está para hacer lo que usted no puede hacer. Ese Dios todopoderoso todos los días está, hermanos, actuando en favor de nosotros, aunque nosotros ni siquiera nos demos cuenta. En medio de nuestros ronquidos, ahí está Dios bendiciéndonos para que no nos ahoguemos. Dios es un Dios bueno, sus misericordias son para siempre. Su amor es eterno. Él dice, con lazos de amor los atraje hacia mí, dice el Señor. Y eso hace Dios con el pueblo. Pero sobre todo, que tenemos un Dios lleno de amor. Tenemos un Dios todopoderoso todos los días de nuestra vida. Y ese Dios todopoderoso dijo, he aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Hermanos, no hay situación difícil, pequeña o grande, que Dios no esté con nosotros. En medio de cualquier sitio que nosotros nos encontremos, hermanos, encerrados, Dios está con nosotros. Y esa debe ser una certeza, que el Dios todopoderoso está con nosotros. Pase lo que pase, tenemos ese Dios todopoderoso que está con nosotros todos los días y va a pelear por nosotros cualquier batalla. Otra lección que yo saco de este príncipe del rey es que dudó de la creatividad de Dios. Porque él dijo, la única forma que hay que Dios bendiga a esta ciudad es que abra las ventanas del cielo, y que del cielo, tal vez se acordó cuando llovía maná sobre los israelitas allá en el desierto. Pero él dijo, la única forma que Dios nos sustente es que Dios abra ventanas del cielo, y de ahí no hay otra forma en que Dios pueda actuar. Dudó de la creatividad de Dios. Isaías 43:19, me encanta este pasaje.
Dice, he aquí, yo hago cosa nueva, dice el Señor. Aleluya, aleluya. He aquí, yo hago cosa nueva. Pronto saldrá a luz. ¿No la conoceréis? Otra vez dice, abriré caminos en el desierto y ríos en la soledad. Esta es una palabra de Dios. Dice la Escritura, he aquí, yo hago cosa nueva. Pronto, pronto, pronto saldrá a luz. Y esa es una palabra eterna que nunca va a cambiar. Hermanos, Dios quiere hacer cosas nuevas en nuestra vida. No importa lo que nosotros estemos pasando, porque tenemos a un Dios creativo. En la mente de este príncipe solo podía llegar la comida de arriba. La ciudad estaba sitiada por un poderoso ejército. Y no le pasó por su mente que Dios podía actuar de una forma, hermanos, tan extraña, tan rara. Y es que nosotros tenemos un Dios todopoderoso, tenemos un Dios creativo, hermanos, que hace las cosas que nosotros ni siquiera nos imaginamos cómo Dios puede actuar. Y vea qué mecánica usa Dios, hermanos, para poder traer la comida nuevamente a Samaria y que la palabra de Dios se cumpliera. Resulta que estaban los sirios, todo el ejército, dice, de Siria. No dice el dato, pero me imagino que era un gran ejército. Y como venían por mucho tiempo a sitiar la ciudad hasta que la ciudad se rindiera y ellos entrarla y prenderle fuego, entonces traían comida para mucho tiempo, traían vino, traían cebada, traían harina, traían de todo, traían carne, traían de todo para poner sus tiendas alrededor de toda la muralla. Pero viene Dios. Mire, esto ni siquiera se imaginó el príncipe del rey, ni siquiera el rey, ni ninguno de los de Samaria, que Dios iba a hacer como que un gran ejército, pero de aquellos poderosos, viniera a atacarlos y que ellos escucharan, dice, el estrépito de muchos carros, de muchos caballos, de una gran cantidad de ejército que venían a atacarlos. Y ellos dijeron, el rey de Israel ha contratado al ejército de los heteos y a los egipcios para atacarnos, así que huyamos. Y salen todos despavoridos corriendo por todos lados. Y dice que dejaron tirado todo. Pero lo más triste, que cuando llega la noticia al rey, el rey dijo, esta es estrategia del ejército de Siria. Ellos han dejado sus tiendas ahí, se han ido a esconder para que cuando nosotros hambrientos salgamos a comer, caigan sobre nosotros y entren a la ciudad y nos derroten totalmente. Pero Dios, el dueño de los ejércitos, así es un nombre de Dios, el Dios de los ejércitos, ¿verdad? Dios de los ejércitos del cielo levanta a sus ángeles para que vengan, hermanos, y empiecen a hacer ruido los Galil, y empiecen a hacer ruido los tanques, y empiecen a hacer ruido los aviones F-16. Y hay aquel alboroto, hermanos, alrededor del campamento de los sirios. Y ellos dijeron, es que ahora huyamos, y cae el temor de Dios en el corazón de estos que no creían en Dios. Cae el temor en sus corazones y salen todos despavoridos por todos lados, dejando tirado todo, absolutamente todo. Y fue cuando estos leprosos que estaban en la puerta de la ciudad de Samaria, ellos dijeron, si entramos a la ciudad, ¿qué consuelo tenemos ahí? Nos vamos a morir de hambre. Si nos quedamos aquí, también vamos a morir de hambre, porque nadie entra ni sale de la ciudad para que nos dé una limosna. Mejor armémonos de valor y vamos al campamento
de los sirios y nos rindamos a ellos, y quizá ellos tengan misericordia de nosotros y nos perdonen la vida y nos den comida. Y de repente salen aquellos leprosos todos temerosos, y se encuentran que la primer carpa estaba vacía y estaba llena de comida. ¿Cuántos días estos leprosos tendrían, hermanos, de no comer? Ellos se atoraron de todo lo que había ahí. Aprovecharon todo, comieron hasta saciarse. De repente pasan a la siguiente tienda y ven que todo está igual. Y ellos dijeron, algo extraño está pasando. Y ellos no habían escuchado la voz de Dios. No habían escuchado esta profecía que había venido por medio del profeta Eliseo, que mañana a estas horas 3 kilos de harina costarían solamente una moneda de plata. Y dijeron ellos, no es bueno que nosotros nos quedemos con esto. Hagámoslo saber al rey de Israel y a toda la ciudad, porque no es justo que nosotros no demos una buena noticia acerca de esto. Y dieron la buena noticia, pero el rey no la cree. Y hermanos, ¿por qué? Porque él dijo, ¿cómo es posible que Dios actúe de esta forma? Hace unos días el pastor Arnoldo nos contaba un testimonio de una hermana que tenía 2 letras de una hipoteca que pagar. Yo creo que eran como 14,000 quetzales. Y estaba atrasada. Y el Señor diciéndole, por favor, yo necesito ya irme a Estados Unidos, necesito arreglar los papeles lo más pronto posible, por favor pague, y si no, esto y esto va a pasar. Y usted se imagina las amenazas que vienen. Y esta hermana acude al Señor, descansa en el Señor, y dice que al otro día la llama el dueño de la casa y le dice, mire, le voy a perdonar las 2 letras de la hipoteca. El asunto que quiero que firmemos documentos porque yo ya me tengo que ir para los Estados Unidos. Así que solucionado el problema, ella buscando, diciendo, Señor, ¿cómo? ¿De dónde me van? ¿Quién me puede prestar? Chepe te presta. ¿Quién me puede prestar el dinero? Son 14,000 quetzales los que necesito pagar. Pero ella no se imaginaba la forma creativa que Dios iba a utilizar, iba a ablandar el corazón de este hombre para que le perdonara la deuda y que de una vez firmara la escritura y que todos quedaran santos en paz. Dios es un Dios creativo. Si no, vea con Abraham, espera que hasta que Abraham sea viejito para darle un hijo. Dios es así. Dios hace cosas como nosotros ni siquiera nos imaginamos. Por eso dice la Biblia, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro va a venir del Señor, pero va a usar el Señor cualquier elemento de la naturaleza para poder bendecir a su pueblo. Y Él lo va a hacer y lo va a hacer y lo va a hacer porque nos ama a nosotros, y todos los elementos naturales, hermanos, están para servirnos a nosotros. Todo lo que Dios hizo es para el servicio de sus hijos. Dios es un Dios bueno. Su misericordia es para siempre. Yo he recibido muchas bendiciones de Dios y ni siquiera me imaginaba de dónde iban a venir. Ni siquiera. Pero Dios es así. Dios es un Dios creativo. Vea cómo Dios alimenta a Elías. ¿A través qué? De los cuervos. Como a mí me gusta mucho la carne, yo digo, Dios le encantan los churrascos. No me gustan mucho las verduras, ¿verdad? No, me cuesta, solo por remedio me las como, ¿verdad?
porque dice mi esposa que son buenas. Por eso me las como, pero me gusta la carne, me fascina la carne. Y yo digo, a Dios le encanta que sus hijos coman puyazo, coman entraña, coman todos esos cortes, ¿verdad?, que hay en las carnicerías. Pues Dios, imagínense, para alimentar a su profeta, lo que hace es buscar a los cuervos para que le llevaran, hermanos, ya una torta bien cocida, para que su siervo la pudiera comer. Dentro de la lógica humana eso no cabe. Muchas cosas no caben, es que nosotros muchas veces no pensamos, hermanos, como Dios piensa. Pensamos conforme a lo que nos rodea. Le damos vuelta muchas veces a las cosas, somos muy analíticos con las cosas y pensamos, ¿cómo Dios puede hacer algo así? Pues Dios lo hace porque nos ama. Jesús, ¿cómo sana a aquel ciego? Escupiendo en la tierra, haciendo un bodoque de lodo y tirándoselo en los ojos. ¿Y para que sanara? ¿Cómo es posible eso? En la mente humana no cabe cómo Dios actúa, porque ama a sus hijos. Pero este príncipe dudó de la creatividad de Dios. Y número 3, dudó de una palabra profética de Dios. Dice que la palabra que nosotros tenemos escrita es la palabra profética más segura en la cual nosotros debemos de confiar. Si está algo escrito para nosotros ahí, debemos de aferrarnos a esa palabra y decir, Señor, prefiero antes morirme que antes de ver el cumplimiento de esta palabra en mi vida. Y Dios lo va a hacer. Pero este hombre dudó de la palabra de Dios. Venía, hermanos, no de cualquier profeta. Venía de un profeta reconocido, con cierta trayectoria de Dios. No como muchos profetas que ahora se levantan, va. A una hermana le dijeron, dice el Señor que su bebé que va a tener va a ser una nena. Y así que prepárese con ropa de la nena. Y resulta que al nacer la nena fue un varón, fue la nena. Hoy se han levantado muchas voces que confunden a los hijos de Dios, pero ¿sabe que no va a confundir a los hijos de Dios? Es la palabra eterna de Dios, que Dios la ha dejado para que nosotros confiemos en ella, y esa palabra va a crear en nosotros vida para que nosotros podamos vivir de acuerdo a esa palabra. Claro, hay muchos profetas que nos dicen palabras tremendas de Dios, que están confirmadas por el Espíritu Santo dentro de nuestro ser y que están confirmadas por la palabra de Dios. Pero este hombre duda de un reconocido profeta. Y hermanos, con esto quiero terminar. Tengamos cuidado con la incredulidad. La incredulidad es un monstruo que a diario está atacando nuestra mente, que siempre quiere ir contraria a la palabra de Dios. Número 1, hermanos, la incredulidad cuestiona la veracidad de la palabra de Dios. Y eso sí debemos de tener cuidado. La incredulidad de este siervo cuestionó una palabra de Dios que venía en favor del pueblo. La incredulidad dice, eso nunca se ha visto así. ¿Cómo es posible? Dijo este siervo, este príncipe del rey. Esto nunca se ha visto así. Nunca tal cosa ha sucedido. Pero como tenemos un Dios creativo, Dios hace las cosas
como nosotros ni siquiera nos imaginamos. Número 3, este siervo dijo: es muy rápido el cumplimiento de la promesa. Tal vez se recordó, Abraham tuvo después de 25 años su hijo. Pero esta promesa, él está hablando de mañana. ¿Cómo es posible que mañana a estas horas el trigo esté tan barato que casi sea regalado en las puertas de la entrada de la ciudad? Entonces, la incredulidad dice: esto nunca se ha visto así. La incredulidad dice: es muy rápido el cumplimiento de la promesa. La incredulidad dice: no hay forma en que esto se pueda lograr. No hay forma en que yo pueda salir de esta situación en que yo estoy viviendo. Eso dice la incredulidad. Y la incredulidad dice: solo hay una forma en que se pueda hacer. Y este príncipe del rey dijo: solo hay una forma en que Dios pueda sacarnos del hambre, y es que Dios abra ventanas en el cielo. Pero Dios lo que hizo fue hacer huir al ejército enemigo y que dejaran todo el campamento lleno de comida para que la ciudad de Samaria pudiera tener todo lo que a ellos les hacía falta. ¿Verdad que tenemos un Dios bueno? ¿Verdad que tenemos un Dios bueno? Un Dios que son nuevas sus misericordias cada mañana.